Muy bien, abrimos nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 22. El título de este mensaje se llama Respondiendo con elocuencia. Respondiendo con elocuencia, que es lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy, cómo el apóstol Pedro y el apóstol Juan responde delante del Sanedrín, delante de los religiosos que le están juzgando. Vamos a orar una vez más al Señor para que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Padre, muchas gracias te damos en este momento también que estamos delante de tu palabra, delante de tu presencia que habla a nosotros por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te revelas a nosotros por medio de tu santa y bendita palabra. Te rogamos, Señor, que en estos momentos nuestros corazones estén concentrados, estén atendiendo, Señor, cada una de las palabras que tú vas a hablar a nosotros, Señor, porque estas palabras son vida. Estas palabras, Señor, es instrucción, es reprensión, es edificación para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 14 en adelante. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hable de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, vi esta semana, preparando este mensaje, una historia, una leyenda, que dice así esta leyenda. Decía que una vez había una serpiente que empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía rápido, con miedo de la feroz depredadora, y la serpiente no pensaba desistir. Un día la luciérnaga paró y le dijo a la serpiente: ¿te puedo hacer una pregunta? La serpiente respondió: no acostumbro a dar este privilegio a nadie, pero como te voy a devorar, de todas formas, puedes preguntar. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? Y la serpiente respondió: no. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Porque no soporto verte brillar, respondió la serpiente. Porque no soporto verte brillar. La luciérnaga, entonces, esforzándose, levantó el vuelo y se alejó de la serpiente a toda prisa, sin dejar de mostrar su incandescente abdomen, lo que dejó a su depredadora terriblemente irritada por la luz que no había podido apagar.
Moraleja. Así muchos de nosotros que nos hemos visto envueltos en situaciones donde nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto si yo no he hecho nada malo? La respuesta es sencilla. Hay gente que no soportan verte feliz como resultado de lo que el Evangelio hace en tu vida. Tienes un sentido de éxito muy diferente a las personas que no conocen el Evangelio de salvación. Eres querido, en definitiva, no soportan verte brillar aquellos que no viven el Evangelio de salvación. Bueno, esta era una situación de envidia que estaba viviendo aquí los religiosos con aquellos que se veían que su poder estaba siendo usurpado por los apóstoles que estaban predicando el Evangelio de salvación, que había mucha gente glorificando el nombre del Señor, de este Evangelio que no profesaban este Sanedrín, estos religiosos, estos saduceos que ya nosotros vimos que no creían en la resurrección, y para ellos se estaban viendo ofendidos. Ellos estaban viendo que le estaban atacando estos apóstoles con lo que estaban predicando en este tiempo en Jerusalén. Hermano, en otras palabras, nosotros podemos decir que la envidia hacía con que estos querían apagar la luz del testimonio de los apóstoles. Y hermano, podríamos decir también como conclusión a esta moraleja, no hay que envidiar al que brilla, es mucho mejor imitarlo. No hay que envidiar al que brilla, sino más bien es mucho mejor imitarlo. Hermano, el que nosotros profesemos la fe en Cristo Jesús es para que aquellos que nos observan puedan imitar, puedan creer lo mismo que nosotros hemos creído, puedan vivir lo mismo que nosotros estamos viviendo. Siempre que nosotros vivimos el Evangelio de salvación, estamos invitando a los demás que no conocen al Señor para que vivan lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos experimentando, lo que nosotros decimos. Realmente esto es felicidad, no es felicidad lo que el mundo vive y se cree que es felicidad. Porque nosotros sabemos y nosotros entendemos de que esos son como flashes de gozo, de alegría, espontáneos, pero después vuelven a estar en el mismo estado de vacío, de miseria en el que se encuentra el pecador. Y lo que necesitan es conocer el Evangelio de salvación, lo que aquí se estaba enseñando, lo que estaba dando respuesta a la curación del cojo que estaban viendo de que estaba de pie. Hermano, lo que nosotros aprendemos de este texto de la palabra es que nosotros tenemos que comunicar el Evangelio de salvación. No solamente comunicarlo como un mensaje que es digno de poner oído y atención para cambiar la vida de aquel que lo escucha, sino que el pecador que está escuchando este mensaje tiene que ver mi vida conforme a lo que yo estoy hablando. Una cosa va unida a la otra. Lo que yo profeso, lo que yo enseño de lo que el Señor ha hecho en mi vida, esto tiene que ser visible por todas las personas. Hermano, aquí se daban estos dos hechos. La comunicación, lo que era la predicación del Evangelio, y también para los religiosos que estaban escuchando este mensaje, para ellos no solamente era ver, sino que también no era solamente oír, sino que también estaban viendo el testimonio de los apóstoles, que eran personas del vulgo, de poco conocimiento, y estaban hablando llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y si esto fuera poco lo que estaban viendo en ellos, también había un cojo que conocían de toda la vida y que estaba alabando al Señor por lo que había recibido por parte de estos apóstoles que enseñaban el Evangelio en estos días. Hermano, dice que la evangelización, dice David Burke, la evangelización es la comunicación del Evangelio de Dios a través de la vida y de las palabras de sus hijos, para su gloria y en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como Salvador y servirle como Rey. La evangelización es la comunicación del Evangelio de Dios a través de la vida, fijaros bien, a través de la vida
y de las palabras de sus hijos. Se está refiriendo a cada uno de nosotros que llevamos el mensaje, pero también llevamos la vida, la transformación de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hermano, estamos viendo aquí al apóstol Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo, exponiendo con denuedo, con valor, como nos dice la palabra del Señor, el mensaje de salvación. Otro texto que dice, la vida y las palabras deben ir juntas. Lo que estaba hablando antes. Algunos de los que se apresuran a hablar harían bien en callarse, porque sus vidas no honran el Evangelio que predican. Muchos de los que callan harían bien en empezar a hablar, porque su silencio es reprensible. Hermano, está diciendo esta cita aquí. Mira, muchos que hablan y hablan del Evangelio, pero no viven. Mejor que se callen, porque están avergonzando lo que están hablando del Señor, porque no lo están viviendo. Y aquellos que guardan silencio y están viviendo realmente el Evangelio, estos deberían de hablar. Porque están viviendo, están sintiendo el poder de transformación del Evangelio en su vida. Están experimentando un cambio por causa de atender con seriedad, con responsabilidad y con temor del Señor el Evangelio de salvación que lo está cambiando. Este sí debe de hablar. En definitiva, hermano, un evangelio que no vives, que no experimentas, no es una buena noticia. No atrae a otro, porque no lo ven en ti. Un evangelio que no vives, y nosotros tenemos que recordar que evangelios son buenas noticias, ¿verdad? Buenas nuevas de salvación. Pero si no lo vives, no lo experimentas, no es una buena noticia. No es una buena noticia para las personas que te van a escuchar, porque no lo están viendo, porque no lo están viendo en ti, en esa experiencia que tú deberías de estar saboreando. Hermanos, los religiosos se apartan a decidir una medida para contrarrestar este movimiento que se está levantando aquí. Tenemos que recordar, hermanos, que como unos 9.000 personas aproximadamente se había dado en escasos días que estaban siguiendo el mensaje, el evangelio de salvación que estaba siendo predicado por el apóstol Pedro y por Juan y por todos los apóstoles que estaban por allí. Por todos aquellos que habían sido testigos y habían experimentado el poder y la llenura del Espíritu Santo. No solamente eran ellos dos, sino todos aquellos que estaban reunidos esperando, estos 120 que nos dice la palabra del Señor, que estaban esperando la manifestación de la gloria del Señor, el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Hermano, y se convirtieron muchas personas. Y claro, los religiosos tuvieron que tomar una medida delante de lo que habían escuchado hablar a Pedro y a Juan. Ellos se apartan, estos religiosos, y deciden amenazarlos. La palabra del Señor nos dice que los amenazaron. Hermano, ¿qué es una amenaza? Es dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. Todos nosotros sabemos, ¿no? Amenazar, ¿no? Mira, si cruzas esa puerta, te voy a dar. Cuando a un niño se le dice, ¿no? Mira, como haga otra vez lo mismo, te daré. O te voy a castigar. O no te voy a comprar lo que tú me habías pedido. Siempre es una medida, una exhortación que se da, que lleva como resultado algo que no es nada agradable. Hermano, y lo que reciben estos apóstoles es esta amenaza por parte del Sanedrín. Y aquí vemos lo interesante y lo que es el tema central de este mensaje, que es la respuesta que da a esta amenaza. Hermano, dice la palabra del Señor en el versículo 19, cómo Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y aquí dice, y ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hermano, esta respuesta de los apóstoles siempre ha supuesto un problema para los estudiosos también de la política.
hermano, el determinar hasta qué punto los individuos deben de obedecer al Estado o no. Este tema ya surgió hace unos años con el debate en la Cámara de los Comunes. Me estaba acordando de un hecho histórico en el que dice que acerca del proyecto de ley sobre crímenes de guerra durante el juicio de Nuremberg en 1945, el 20 de noviembre, dice que fueron procesados muchos criminales en la Alemania nazi. Algunos de aquellos oficiales se confesaron no culpables, argumentando que se les había ordenado hacer lo que habían hecho y por lo tanto no debían ser tenidos por responsables de lo que había ocurrido. Con estas palabras estaban apelando a un punto de vista acerca del Estado que es muy antiguo y que encuentra una de las expresiones más extremistas en el fascismo. Esta opinión consiste en que el Estado tiene existencia y voluntad propia con las que cada ciudadano debe cooperar o perecer. Los individuos existen para servir el Estado. Es el tema central del que muchos se escudan, se justifican para decir: yo tan solamente hice lo que me dijeron que tenía que hacer. Yo tan solamente estoy sometido a la autoridad que está por encima mía, que es el Estado. Y si me están diciendo que no haga tal o cual cosa, o que haga tal o cual cosa, lo tengo que hacer. Hermano, lamentablemente, algunos de los abogados que representaron a estos que eran reos de juicio en esta Cámara de los Comunes, en este juicio de Nuremberg, ellos alegaron diciendo de que lo que estaba en juego era exaltar la política del Estado, considerándolo, como dice este filósofo que se llama Hegel, el desfile de Dios en el mundo. Lo tengo aquí puesto también. El desfile de Dios en el mundo. Semejante filosofía jugó un papel atroz y demoledor en la evolución de la Alemania de Hitler. ¿Por qué? Porque lo que se viene aquí a decir es así: mira, si nosotros echamos cuenta siempre al Estado y siempre el Estado está diciéndonos lo que debe de ser correcto, aunque nosotros entendamos y veamos nuestra conciencia que no es correcto, nosotros tenemos que seguir. Hermano, esto es un absurdo de los absurdos. En esta política, en esta forma de hacer las cosas, muchos sabiendo que estaba haciéndolo mal, llevaron personas a cámara de gas, asesinaron, hicieron crímenes grandiosos y de manera aterrador, como la historia nos enseña. Lo que Pedro y Juan dicen aquí, que los cristianos deben rechazar la forma de ver el Estado, siempre y cuando se cree al Estado por encima de Dios. Por eso estas palabras del apóstol Pablo, diciendo así: juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que honrar las autoridades, sí. Nosotros tenemos que orar por ellos, sí, es bíblico. Pero hermano, lo que nosotros no podemos hacer, y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro y Juan, y está respondiendo a ellos, es que nosotros no podemos dejar de creer y de seguir a Dios por lo que nos diga el Estado, por lo que nos imponga el Estado. El apóstol Pedro y Juan está diciendo así: mira, me digáis lo que me digáis, yo voy a seguir adorando, alabando y glorificando el nombre del Señor. En eso ustedes no tenéis potestad sobre nosotros. En eso ustedes no podéis hacer nada. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que se nos ha mandado hacer. Ellos estaban en cumplimiento de la gran comisión. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, 3 puntos importantes en esta declaración. Apelan a la libertad de conciencia, apelan a la libertad religiosa, apelan a la libertad de expresión. Esos son los 3 puntos que nosotros podemos ver aquí y resumir aquí en esta respuesta del apóstol Pedro y de Juan. Apelan
a la libertad de conciencia, apelan a la libertad religiosa, apelan a la libertad de expresión. Apelan a la libertad de conciencia cuando le dice, juzgad si es justo. En el versículo 19, estas palabras están mostrando delante de la evidencia existente y que los religiosos saben también, porque muchos se convierten al Señor, muchos empiezan a seguir el testimonio de los apóstoles, muchos están diciendo que no van a volver de la manera que estaban haciendo las cosas, sino que van a seguir el testimonio de los apóstoles que se está predicando, se está enseñando en estos días. Hermano, que esto no iban a parar, sino que avanzarían profesando esta verdad. Es lo que está diciendo aquí cuando le está diciendo, juzga si es justo. Está diciéndole, nosotros no deseamos quedarnos en vuestro lugar. Los apóstoles están diciéndole así a los religiosos, nosotros no deseamos quedarnos en vuestro lugar. Vosotros tenéis que ver lo que está pasando alrededor de vosotros, las evidencias de lo que estáis escuchando, de lo que estáis viendo, para darse cuenta de que cosas están cambiando y cosas están manifestándose que realmente lo que nosotros estamos hablando es verdad. Es verdad para producir un cambio, una transformación en la vida de las personas. Hermano, y es que el Evangelio siempre transforma, siempre cambia. Nosotros siempre somos personas de que estamos siendo trabajados, siendo renovados por lo que el Señor habla a cada uno de nosotros. Estaba considerando en esta cita que dice, la persona que nunca cambia de opinión jamás rectifica sus errores. La persona que nunca cambia de opinión, la persona que siempre es de la misma opinión, jamás rectifica sus errores. Hermano, lo que el Evangelio siempre nos enseña es que estamos equivocados, que tenemos que cambiar, que tenemos que transformarnos. Es lo que le está diciendo aquí los apóstoles con esta respuesta, juzgad vosotros. Dice un comentario bíblico al respecto de esta cuestión, nadie debería hacer nada que en el fondo de su corazón sabe que es malo. Pedro y Juan no abandonaron la predicación del Evangelio por la misma razón por la que los oficiales nazis acusados debieron haber rechazado llevar a los prisioneros a la cámara de gas por una cuestión de conciencia. No lo deberían de haber hecho por una cuestión de conciencia, pero no lo hicieron. Pusieron el Estado por encima de su estado de conciencia. Hermano, el creyente vive para Dios y Dios está por encima del Estado y de lo que el Estado quiere imponerte. Aún a veces cuando te dice, no hagas esto, pero si la palabra del Señor me dice que lo debo de hacer, yo tengo que atender lo que la palabra del Señor me dice. Porque la iglesia del Señor no cree en el aborto, porque la palabra del Señor nos enseña siempre que nosotros somos partidarios y defensores de la pro-vida. Porque nosotros no estamos de acuerdo con la homosexualidad, porque la palabra del Señor nos lo enseña así también. De que nosotros entendemos que está lo que es la figura del hombre, lo que es la figura de la mujer, y juntos se unen para la procreación. Hermanos, nosotros tenemos siempre en la palabra del Señor nuestra guía, nuestra manera y conducta de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto está por encima del Estado. Así que, hermanos, si nosotros decimos ser cristianos, de estar obedeciendo a la palabra del Señor, nosotros estaremos viviendo siempre en cambio que la palabra del Señor hace en cada uno de nosotros. Desde el momento que el Evangelio viene a nuestras vidas, nos cambia nuestra manera de hacer las cosas. Siguiendo a Cristo, el Evangelio tiene el poder para seguir cambiando y transformando nuestra manera de vivir. Dice Herbert Spencer, algo que vive se distingue de algo que está muerto por la enorme cantidad de cambios que están sucediendo en un momento dado. El cambio es evidencia de que hay vida. Es imposible crecer sin cambiar. El Evangelio como tal y su efecto poderoso
en el que lo recibe se distingue en la nueva vida y en cambios que se producen. Hablar del Evangelio y no apreciar los cambios en uno es solo, como alguien también dice, solo los necios y los muertos no cambian de opinión. Los necios no lo harán, los muertos no lo pueden hacer. Solo los necios y los muertos no cambian de opinión. Los necios no lo harán, ¿verdad? Porque son necios y los muertos no lo pueden hacer. Y en nosotros está que hemos creído el Evangelio y somos sensibles al poder de la presencia del Señor en nuestras vidas para dejarnos trabajar y cambiar por lo que el Señor habla en cada uno de nosotros. Segundo punto, apelan a la libertad religiosa. Le dice así: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Las convicciones de Pedro y Juan eran de naturaleza religiosa, sí, arraigadas en sus convicciones acerca de Dios. Y se trata, en verdad, del tipo de compromiso religioso que demanda una lealtad incondicional. Si una persona cree que Dios le pide algo, no puede rehuirlo. Esta es la médula, la centralidad del mensaje. Si Dios te pide algo, si Dios está demandando algo por la palabra suya, nosotros no podemos rechazarlo, nosotros no podemos coger un camino alterno, nosotros no podemos coger un atajo. Nosotros que recibimos la palabra del Señor tenemos que obedecerla. Si nosotros amamos al Señor y su palabra, y el Señor habla por medio de su palabra y te está confrontando por medio de este mensaje en esta mañana, nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor. Nosotros no podemos decir, bueno, ya se dará una circunstancia más favorable, ya lo sentiré de una manera más profunda. No, se trata de que si lo estás recibiendo, si lo estás entendiendo, si lo estás comprendiendo, lo tienes que hacer. Hermano, nosotros viendo este escenario, tuvo que ser un momento muy difícil para el apóstol Pedro y Juan y todos los que estaban allí, porque ellos estaban siendo como el portavoz, el micrófono que hablaba por muchos que estaban detrás de ellos dos. Y tuvo que ser algo muy duro para ellos afrontar este momento. Fue gracias a la intervención del poder del Espíritu Santo en sus vidas, la llenura del Espíritu Santo en ellos, para ellos hablar con este denuedo, para ellos hablar con esta elocuencia, para ellos responder a lo que les juzgaban injustamente, y ellos poner en el lugar que merece el nombre de Dios y su autoridad, obrando en su vida, a través de su vida, para bien de su pueblo. Pero hermanos, nosotros hemos visto de que cuando la iglesia ha sido más perseguida, cuando la iglesia, a nuestro entender, ha sido más limitada de libertad, es cuando ha gozado más de libertad en el Señor para predicar el Evangelio. Cuando más limitada ha sido por los que gobiernan para predicar el Evangelio, más libertad y más corajosa ha sido la iglesia para predicar el Evangelio. Dice esta cita, yo creo que lo he compartido ya: el oro más puro sale del horno más caliente, y el relámpago más brillante es el que se produce en la tormenta más oscura. El oro más puro sale del horno más caliente, y el relámpago más brillante es el que se produce en la tormenta más oscura. Con esto está diciéndonos y nos está recordándonos que el cristiano, y así nos lo demuestra la historia, ha sufrirá, está sufriendo al día de hoy y sufrirá. Pero hermano, tenemos que pensar, tenemos que entender que Dios permite esta situación para que más brille el Evangelio de salvación, sea cual sea el momento que vive la iglesia. Habrá muchos que quieran apagar esa luz brillante del Evangelio, porque tengan el puro placer de quererlo apagar. Nos vamos a encontrar gente que van a querer que nosotros no sigamos en el camino. Se van a reír de nuestra fe. Muchos ya lo hemos experimentado. Muchos nos ven ya como personas que tenemos poco conocimiento, como personas que no hemos tenido una formación adecuada para estar como estamos al día de hoy. Pero hermano, no importa.
Esto no está pasando contigo, esto ha pasado siempre y siempre pasará. Esto nos tiene que hacer fuerte para seguir hacia adelante, en seguir creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice también, los problemas son el precio para alcanzar frutos en la evangelización. Los obstáculos de la vida deben hacernos mejores personas, no más amargadas, no más tristes a tal punto de abandonar la fe, o quedarnos en nuestras casas, o no seguir hacia adelante. Tercer punto, apelan a la libertad de expresión. Y aquí dice en el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta es nuestra defensa, hermano. Lo que Cristo ha hecho en tu vida. Lo que tú tienes para contar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. En los momentos difíciles como Cristo se ha manifestado, se ha revelado, te ha enseñado el camino, la puerta se ha abierto a la puerta que estaba cerrada y ha tenido sentido tu manera de caminar y de vivir. Es lo que está diciéndole aquí el apóstol Pedro y Juan con estas palabras, lo que hemos visto y oído, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto está por encima de lo que se nos diga de vosotros. Nosotros vamos a seguir predicando a Cristo. Aunque me mate, aunque haga conmigo lo que quiera, me da igual. Dios está por encima del estado de la política y de todas las cosas. Nadie me va a impedir de seguir a Cristo. Pase lo que pase en este país, el partido político que pase por este país, para mí el vivir es Cristo. Y nosotros vamos a seguir a Cristo. Y nosotros debemos hacer nuestras estas palabras también. Es decir, yo voy a seguir con lo que yo he aprendido del Señor. Hermano, hay un precio que pagar. No es cómodo, no es fácil la vida de un cristiano, claro que no. Pero nosotros tenemos que intentar de ver siempre que todo esfuerzo tiene su recompensa. Todo esfuerzo en el Señor, todo esfuerzo por ser obediente, todo esfuerzo por santificarse, tiene recompensa. ¿Habrá caída? Sí, habrá caída. Pero como estábamos viendo en el tiempo de contrición, pero nosotros tenemos que levantarnos, nosotros tenemos que seguir para adelante, nosotros tenemos que seguir luchando en contra del pecado. Nuestra actitud de buscar la santidad no puede decaer en cada uno de nosotros. Hermano, hay una historia que está muy relacionada con el Evangelio, que se dice que en el 490 a.C. la leyenda cuenta que había dos localidades, una se llamaba Maratón y la otra se llamaba Atenas. Todos nosotros sabemos dónde se encuentra, en Grecia, ¿verdad? Se cuenta que de Maratón proviene la leyenda de Filípides. Filípides era un mensajero griego que habría sido enviado desde Maratón a Atenas para anunciar una victoria del ejército frente a los persas. Dice que la distancia que existe de una localidad hasta la otra son 42 kilómetros. Entre Atenas y Maratón. Y este mensajero debía de recorrer esta distancia rápidamente porque se juzgaba de que pudieran morir niños y mujeres. Porque las mujeres decían así, antes de que nosotros seamos presas del enemigo, nosotros vamos a matar a nuestros hijos y a nosotras mismas, porque no queremos darle este placer a nuestros enemigos. Así que ellas estaban esperando de que algún mensajero viniera de la guerra para decir, o bien que había perdido o que había ganado. Aunque ellas, viendo que el tiempo que pudiera tardar en llegar un mensajero y no llegase, ellas iban a entender que hasta el mensajero habría muerto en la batalla. Así que le daba ya la garantía para ellas matar a sus hijos y matarse ellas mismas. Entonces este mensajero salió corriendo, Filípides, y corrió para que ellas no matasen a sus hijos ni se mataran ellas. Dice que este mensajero, Filípides, corrió esta distancia de 42 kilómetros y cuando llegó al lugar, cuando llegó a Maratón, dijo y pronunció esta palabra que se llama Ninikamen, que significa
hemos vencido. Y con estas palabras estaba liberando a las mujeres de matar a sus hijos y de matarse ellas mismas también. Y dice que tal fue la travesía y la rapidez con que corrió, que cuando llegó y pronunció estas palabras, este mensajero murió. Lo más interesante de esta historia, que este anuncio se considera como evangelio, porque era una buena noticia. De ahí viene la palabra también, evangelio, buenas noticias. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos con más significado, con más definición, porque lo que nosotros predicamos y anunciamos es el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero evangelio es una buena noticia. Hermano, que nosotros tengamos siempre el deseo de estar predicando el evangelio. Hermano, ¿qué decir que ese evangelio, esa buena noticia que se dio aquí, en este contexto, de aquí vienen los 42 kilómetros que forma parte de la carrera de maratón? Hermano, que nosotros estemos dispuestos siempre a correr esta carrera en la que estamos cada uno de nosotros, en la carrera de estar predicando a Cristo, de estar anunciando el evangelio a las personas que están a punto de irse a una vida sin Cristo, y que nosotros tenemos el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo para que crean y pasen a estar en la vida eterna. Amén. Terminamos orando al Señor. Pido a la iglesia que nos pongamos de pie, por favor. Padre, muchas gracias te damos por conocer, Señor, la importancia de vivir una vida en tu nombre. Una vida en la que tú reinas, que tú eres, Señor, el Supremo, que tú eres, Señor, al que nosotros obedecemos, por el cual, Señor, nosotros somos llevados por ti para adorarte y para exaltarte siempre, sin tener o teniendo en cuenta que vamos a tener obstáculos, vamos a tener impedimentos, pero que aún así nosotros deseamos seguirte adorando, nosotros deseamos seguir, oh Señor, hacia adelante, sea cual sea el momento que vivamos, porque entendemos, Señor, que somos tuyos, que tú eres nuestro Padre Celestial y que vivimos para que tu nombre sea conocido por muchos que no te conocen, para que puedan vivir lo que nosotros estamos viviendo, para que puedan saborear, experimentar, Señor, la llenura de tu presencia en sus vidas, oh Padre. Señor, te rogamos que nosotros estemos también viviendo en esta libertad de conciencia, en esta libertad religiosa que poseemos, Señor, y esta libertad, Señor, de expresarnos, sea cual sea el momento que vivamos y lo que nos toque por vivir más adelante, pero nosotros vamos a tener libertad para compartir tu palabra en las maneras, en la forma que tú nos des, dadas las circunstancias que vivamos, Señor. Ayúdanos, Señor, en ello, Padre, haciendo honores a muchos que nos han precedido, que han corrido la carrera de la fe y que han llegado a dar su vida para que tu nombre fuera conocido, Señor. Te lo pedimos así, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia desde ahora y para siempre. Amén, Señor.